Si buscamos aquello que nos define como seres humanos, podemos encontrar que el razonamiento es lo que nos diferencia del resto de los animales. El ser humano tiene la capacidad de formar sociedades y estados para contrarrestar ese estado de naturaleza. Pero, ¿qué es una sociedad o cómo nace un estado? La teoría del contrato es una expresión que se utiliza en la filosofía, la ciencia política y la sociología en alusión a un acuerdo real o hipotético realizado en el interior de un grupo por sus miembros, como por ejemplo el que se adquiere en un estado de relación a los derechos y deberes del Estado y de sus ciudadanos. Se parte en la idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo por voluntad propia con el contrato social, en virtud de lo cual admiten la existencia de unas leyes a las que se someten. El pacto social es una hipótesis explicada de la autoridad política y del orden social. Ahora, el contrato social como teoría política explica, entre otras cosas, el origen y propósitos del Estado y de los derechos humanos. Thomas Hobbes, filósofo nacido en 1588, define la necesidad de crear un contrato social para establecer la paz entre los hombres. Para Hobbes, desde el punto de vista de su naturaleza, todos los seres humanos son iguales, pero lo más básico y más fundamental de la naturaleza humana, aquello a lo que ésta queda reducida, en último término, si se eliminan todas las convenciones, es decir, si se reduce al hombre a su mero estado de naturaleza, es el instinto de conservación. La naturaleza humana es un instinto de conservación que cada uno tiene derecho a conservar, pero la consecuencia de ese derecho es un enfrentamiento entre los hombres, es decir, la guerra. Hobbes pretende crear unas condiciones que evite ese enfrentamiento y que alguien mande por la fuerza. En el estado de naturaleza no hay normas que indiquen el bien y el mal que sí existe en el orden artificial. Y para establecer esas normas debe existir una autoridad que dirima sobre lo que está bien y lo que está mal. Esa es la propuesta de Hobbes. Crear una sociedad implica que al mismo tiempo se crea un gobierno. La idea de la naturaleza humana en Locke es cristiana. El hombre es una criatura de Dios, por lo que el hombre no puede destruir su vida ni la de los demás hombres, pues no le pertenece, sino que le pertenece a Dios. El hombre tiene el derecho y el deber de conservar su vida. Asimismo, el hombre no es súbdito de ningún otro hombre, sino que es libre. Para Locke, puede darse que nadie cumpliera ese derecho y ese deber, y en caso de conflicto en su cumplimiento de la naturaleza humana no cuenta con la existencia de una autoridad que lo dirimiera, por lo que la comunidad trata de suplir esas características del estado de naturaleza, la existencia de una autoridad que juzgue en caso de conflicto. Se trata pues de hacer un contrato que funde un orden social o civil que atienda exclusivamente a suplir esas carencias del estado de naturaleza, es decir, aplicar una justicia o una autoridad que diga, en caso de que choque entre dos individuos, qué se debe hacer. Vivir fuera de la sociedad se trata de lo que se comentó anteriormente, una guerra de todos contra todos. Ahora imagínate que vives en una cabaña, fuera de la sociedad y el Estado. Podemos decir que eres libre, porque no vives bajo ese puño de poder que es el Estado. Pero ahora imagina que llegan un montón de bárbaros y destruyen tu cabaña. Tú vuelves a construir esa cabaña, ¿verdad? Los bárbaros vuelven y la destruyen. Vivir fuera del Estado es estar desprotegidos. Ahora debemos hablar del altruismo falso. Adam Smith define la idea de que el hombre es naturalmente egoísta y que el egoísmo es imprescindible para la vida. La vida humana sería imposible si los hombres no fueran buscando egoístamente sus propios intereses mediante el trabajo, la diligencia, la economía, etc. Ser reconocido como una persona altruista está en encontrar reconocimiento, ayudando al bien común. Pero el egoísmo hace que se beneficie el bien común. Imagina una persona que va a una carnicería. El El carnicero trata bien al cliente, pero no porque le nazca, sino porque le beneficia.
De igual modo, el cliente se beneficia al obtener ese producto. Está claro que se necesita de un Estado que tome riendas de una sociedad para que se protejan los intereses de los ciudadanos, para proteger su libertad y su seguridad. Y es que hoy en día es casi, si no es que imposible vivir fuera de un Estado, porque al hacerlo estarán completamente desprotegidos los derechos naturales, los cuales son anteriores al Estado. Y este tiene que proteger la vida, la libertad, la propiedad y la felicidad. Esto es todo por ahora. Antes de despedirme, quiero saber su opinión acerca de este tema. Quiero que sepan que con toda libertad pueden escribirnos qué clase de tema quieren y con gusto los leeremos. Me despido. Hasta la próxima.